Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a este tema maravilloso que tiene que ver con el misterio de Dios revelado, que es el seminario que el Señor nos ha permitido venir desarrollando. El tema de hoy lo he llamado Somos la Nueva Jerusalén. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios maravilloso, separados de ti, nada podemos hacer. Necesitamos de tu guía y de tu dirección espiritual perfecta para poder, amado Rey de Gloria, tener una claridad sobre tu misterio, al cual nos acercamos, por supuesto, con temor, con temblor, con respeto, porque el anhelo de nuestro corazón es poder entender tu obra perfecta, esa obra maravillosa que tú, desde antes de la fundación del mundo, decidiste hacer en estos postreros días. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y a ti, Espíritu Santo, gracias por ser nuestro Maestro. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos a este tema precioso. Como ya les dije, el tema lo he llamado Somos la Nueva Jerusalén. Y ninguno de nosotros, de los que estudiamos las Escrituras, podemos ignorar que la palabra de Dios se interpreta para algunos de 3 maneras, para mí de 4 maneras diferentes, que son la interpretación profética o escatológica de las Escrituras. Se interpreta espiritualmente, literalmente e históricamente. Y teniendo en cuenta ese principio para el escudriñar la Escritura, hoy vamos a contestar una pregunta muy importante, aplicando el principio de la interpretación espiritual de la Escritura. Espero con la ayuda de Dios que el Señor nos dé claridad en lo que quiero compartir con ustedes, que por supuesto es demasiado profundo, delicado, pero hermoso. Así que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En la revelación de la palabra, ya hemos visto en nuestros temas anteriores que lo segundo es mejor que lo primero. Por ejemplo, el nuevo pacto es mejor que el primero. El monte Sión es mejor que el monte Sinaí. Y la Jerusalén celestial, por supuesto que es mejor que la Jerusalén terrenal. Aquí la palabra nueva no es del griego, como ustedes ven en la parte inferior, neo, que significa novedad cronológica, sino del griego kainos, que significa novedad de clase, de algo superior o algo de alta calidad. Y voy a explicarlo, por supuesto. Todos definimos bíblicamente la palabra cielo como aquello que nos indica superioridad, dimensión alta, posición elevada, lugar de reyes. El cielo de Dios, entonces, amados, es su superioridad, es
su alta posición. Y este cielo al que estoy haciendo referencia y al que hace referencia la Escritura, obviamente no es un lugar geográfico, sino espiritual, que representa con esa palabra esa elevada posición. Y de esa elevada posición justamente la Escritura nos dice que la nueva Jerusalén descendió. ¿Pero qué es la nueva Jerusalén? El libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 22 y 23, nos dice lo siguiente. 12, 22 y 23. Dice, y aquí vamos a prestar suma atención, porque este texto es riquísimo y de él pienso en el futuro hacer un estudio exclusivo. Pero leamos lo que dice la palabra. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y el verso 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí hay una enseñanza de horas, amados. Pero quiero que observemos algo importante hoy. Que la Nueva Jerusalén, entonces, tiene que ver con el monte Sión, que se define como la ciudad del Dios vivo, que está compuesta por la compañía de millares de ángeles. De que se nos dice también que es la congregación de los primogénitos, en donde se nos dice que nos hemos acercado a Dios, juez de todos, que somos espíritus perfectos y que nos hemos acercado, por supuesto, con Jesús al nuevo pacto y a su sangre rociada. Aquí habrían varios puntos para tratar, pero por hoy vamos a dejarlo así. Hebreos 11:10 dice, aquí más atrasito, 11:10 dice, hablando de Abraham dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando habla de esta ciudad que esperaba Abraham, claramente está haciendo referencia a la Nueva Jerusalén. Y nos dice que el constructor de la Nueva Jerusalén es Dios y solo Dios. Es por eso entonces que la Nueva Jerusalén no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal de los judíos. Porque a partir de la cruz, Dios ya no tiene nada que ver con templos hechos por manos de hombre. Y eso tiene que quedarnos muy claro. A estas alturas de la revelación de Dios, tú y yo estamos absolutamente seguros de que el templo de Dios, que la casa de Dios, no es una capilla hecha de ladrillo, no es un edificio, ni un lujoso local, sino que el templo del Dios viviente es la Nueva Jerusalén. Y que, como veremos, esa Nueva Jerusalén somos tú y yo. Así que entonces, hoy Dios no tiene nada que ver con altares, ni con sacrificios, ni con el chofar judío, ni con trompetas, ni con atavíos judíos, ni con banderas, ni muros de lamentos, ni con danzas
ni con cortinas, ni con colores. Y eso es una parte seria lo que estoy diciendo, y para muchos puede parecer un escándalo, pero esa es la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque Hebreos 8:13 dice de manera perfectamente clara: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y hay un punto y coma en la escritura. Y lo que se da por viejo y se envejece, dice el apóstol en su tiempo cuando escribe la epístola, está próximo a desaparecer. Pues evidentemente en el año 70, el fin total del antiguo pacto de la ley ocurrió con la destrucción del templo judío, la invasión romana y el desplazamiento de multitud de judíos y muertos que hubo durante esta contienda. Estoy hablando, lo repito, del año 70 después de Cristo. Con la caída del templo terminó la ley, terminó el culto judío, etc. Y hasta hoy no conocemos templo para los judíos. Solamente lo que sabemos se llama el muro de los lamentos. Pero mire, amados, que el nuevo pacto entonces ha dado por viejo al primero. Y en razón a eso, Apocalipsis 21, desde la interpretación espiritual que estamos haciendo, en el versículo 1 dice: el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿A qué hace referencia esto? El primer cielo es el trato de Dios con Israel a través de la ley. Y por supuesto, desde la caída de Adán. Pero el mar dice que ya no existía más y son las naciones de la tierra. Pero también dice que la primera tierra pasó. Y la primera tierra, todos sabemos que hace referencia a la nación de Israel. De tal manera que estamos en una nueva creación. Y Pablo lo confirma en 2 de Corintios 5:17, donde la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo entonces formamos parte de la nueva creación de Dios, y eso ya lo hemos visto en otros temas. Pero si tú te das cuenta, la Nueva Jerusalén entonces es una ciudad de nuevas criaturas en Cristo. Es la ciudad de los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros somos la nueva creación de Dios. Nosotros somos las nuevas criaturas de la Jerusalén celestial. Somos el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Y no es algo que vamos a adquirir en el futuro, que más adelante, después de los 1000 años del gobierno de Cristo, seremos la nueva Jerusalén, sino que ya hoy somos la nueva Jerusalén de Dios. La nueva Jerusalén espiritual y eterna de Dios ya está aquí, ya existe hoy, ya existe después de la cruz en la tierra, porque descendió del cielo y vivimos hace 2000 años tú y yo en Cristo, y fuimos manifestados después de su muerte y de su resurrección en este que tú y yo sabemos que es el nuevo pacto, que es el nuevo orden de Dios, que es su nueva creación. ¿Qué nos indica entonces, amados, un cielo nuevo y una tierra nueva? Nos indica, obviamente, un nuevo orden, una nueva creación, una nueva posición y condición en Cristo. La nueva Jerusalén no es la renovación o la restauración de la vieja Jerusalén, en la cual hoy se pelean por hacerla definitivamente la capital de los judíos. No. La nueva Jerusalén es una creación completamente nueva en calidad, en posición
y en esencia. Ya desde Isaías en el capítulo 65, el versículo 17, estaba profetizado que vendría ese nuevo orden. El versículo dice de la siguiente manera: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así entonces, en Apocalipsis 21:1 llegó ese nuevo cielo y esa nueva tierra, pero en Apocalipsis 21:6 también nos dice la Escritura lo siguiente. 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Pablo entonces, confirmando esta escritura, nos dice en Gálatas 4:26 lo siguiente. Léelo conmigo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Si tú y yo notamos bien, la Jerusalén de arriba es madre, dice la palabra, de todos nosotros y es libre. Entonces, si tú y yo somos la nueva Jerusalén y es libre, entonces tú y yo ya no tenemos nada que ver con cosas viejas, ni con esclavitudes religiosas del antiguo pacto, ni con costumbres judaicas, porque en ti y en mí todo ha sido hecho por Cristo completamente nuevo. Los de la nueva Jerusalén que somos nosotros somos libres, siempre libres. Por eso aquí, en la nueva Jerusalén, entonces no tratamos con ritos ni con rudimentos del antiguo pacto ni de la ley, sino que aquí tratamos con la libertad con la cual Cristo nos hizo ya libres. Pues sabemos que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y sabemos que el Señor y nosotros en el Espíritu somos uno solo. Entonces, aquí tratamos con libertad en Cristo. Nosotros entonces somos de arriba. Nosotros entonces somos la Jerusalén celestial. Y ahí podemos entender por qué es que Efesios dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hay una pregunta, obviamente. ¿Por qué Dios ya creó nuevos cielos y nueva tierra? Porque vimos que nos dice la Escritura que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Juan, en su visión del nuevo cielo y de la tierra nueva, expresa ahí en Apocalipsis la realidad de que esto ya ocurrió. Miren que no está hablando para un tiempo futuro, aunque espiritualmente en la nueva creación de Dios y luego del milenio habrá mucho que decir, pero espiritualmente tú y yo encontramos algo muy importante. Mire el versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El primer cielo es el trato de Dios con el hombre, primero en el Edén, luego a través de la ley de Moisés, y allí se constituyó la primera tierra, que fue la nación de Israel. Pero dice, y el mar ya no existía más. Ese cielo de la ley pasó, la nación de Israel pasó, y eso tenemos que aceptarlo. Pero también el mar, que son las naciones de la tierra, ya no existen en Cristo, pues la palabra de Dios nos enseña que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un nuevo hombre, hizo una nueva creación, hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia, creó una nueva ciudad, que es la ciudad celestial, la nueva
Jerusalén. Esto ocurrió delante del que estaba sentado en el trono. Delante de él entonces huyó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, la tierra y el cielo viejo que pasar. Y si la condición del cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia, porque eso es lo que dice la palabra, la condición entonces del primer cielo y de la primera tierra, conocemos y sabemos que fue el pecado. La atmósfera del primer cielo y la primera tierra bajo el reinado del hombre caído, Adán, fue el pecado. Eso lo conocemos de manera clara. Toda esa creación antes de Cristo se vio afectada profundamente por la caída de Adán en el huerto. La entrada del pecado y de la muerte corrompió toda la creación del primer cielo y la primera tierra. Y así dice el libro de Romanos, capítulo 5, el verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el nuevo orden de Dios, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, nos dice la palabra en Romanos 8:21, una verdad extraordinaria y maravillosa. Te invito para que lo leamos. 8:21. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La condición de la nueva Jerusalén, amados, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A esas ciudades que tú y yo nos hemos acercado, al monte Sión, a la nueva Jerusalén celestial. Y esos hijos de Dios indudablemente somos nosotros. Y entonces tú y yo ya estamos en esa libertad gloriosa. Ya estamos bajo el gobierno justo del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pues el nuevo cielo es la gracia de Dios que trata hoy con nosotros en esta nueva creación. Y esa nueva tierra, por supuesto, somos tú y yo, las nuevas criaturas del Dios del cielo. Usted dirá: pastor, ¿por qué afirma una cosa así? Porque Colosenses capítulo 1, el versículo 19 y 20 nos dice lo siguiente, amados. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Note que se nos dice: por medio de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Reconcilió consigo mismo todas las cosas. Entonces, ¿cómo están todas las cosas hoy con Dios? Están reconciliadas. Dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo en la cruz. Esta es una verdad afirmativa y bíblica. Por tanto, amados, tú y yo hoy somos ciudadanos del nuevo cielo y de la nueva tierra. Y como ciudadanos estamos plenamente reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? La santa ciudad de Dios que somos nosotros, la nueva Jerusalén, está reconciliada y está en paz. No está en guerra. Entre el cielo y la tierra hay armonía perfecta mediante la sangre de Cristo. La paz
es la escalera que ha unido al cielo y la tierra, es decir, al mundo espiritual con el mundo físico que somos nosotros en la tierra. Y aquí surge otra verdad importante entonces. Y es que todas esas diablofobias que se practican en muchas congregaciones, entre comillas, cristianas, todas esas reprensiones de demonios, todas esas liberaciones y guerras espirituales que se inventan los pastores para entretener a la iglesia, sencillamente son una herejía. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Cristo ya hizo la paz entre el cielo y la tierra. Esas dos dimensiones ya están reconciliadas. Tú y yo, según lo hemos leído, estamos entonces en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero debido a la falta de revelación o de entendimiento, lamentablemente muchos cristianos están actualmente en una condición de esclavitud. ¿Cómo mantienen sus líderes hoy a las congregaciones? Esclavas de Satanás, del pecado, en guerra contra principados y potestades invisibles, y no disfrutan para nada la paz que la Escritura dice que tú y yo ya tenemos en Cristo. No disfrutan la reconciliación del cielo con la tierra, es decir, de Dios con el hombre. Y aquí uno se acuerda de un dicho humano que dice: ojalá Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Porque Apocalipsis 21:3, miren lo que agrega. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí entonces descubrimos el máximo propósito de la Nueva Jerusalén, de la ciudad del Dios vivo, del cual Él es el constructor y arquitecto, de ese tabernáculo de Dios con los hombres. Él mora, dice la Escritura, en ellos, es decir, en ti y en mí. Tú y yo entonces somos el pueblo de Dios y somos su tabernáculo. Dios está contigo y conmigo como nuestro Dios. Pues Apocalipsis 21:4 añade: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Observe que donde está Dios y está en ti y en mí, ya no hay muerte. Tú y yo somos eternos. Ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las cosas viejas de la creación antigua. El pecado fue quitado por Cristo en la cruz del Calvario. E Isaías 65:17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La Nueva Jerusalén ha desplazado a todas las cosas de la antigua creación, porque allí en ese ámbito, en ese ambiente espiritual y celestial al cual fuimos introducidos por Cristo, al mirar hacia afuera, todo lo que vemos es viejo. El propósito de Dios en Cristo ya se ha cumplido. Se ha cumplido en ti y en mí, amado y amada. Hoy tú y yo, lo repito, somos la nueva creación de Dios. Somos entonces
la ciudad del Dios viviente, la nueva Jerusalén del Dios vivo. Y por ende, la Escritura dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amados, cuán grande privilegio tenemos hoy tú y yo en esta hora. Tú y yo entonces no podemos olvidar que somos la ciudad del Dios vivo, que somos la Jerusalén celestial, que somos la desposada del Cordero, el cuerpo de Cristo, el templo del Dios viviente, la morada de Dios en el Espíritu, la morada de su habitación, pues Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Somos el tercer templo que Cristo se propuso traer a creación. Y siendo todo esto, somos bienaventurados. Tú y yo, lo único que podemos hacer es gozarnos y alegrarnos. Porque donde está Dios, ya no hay muerte, sino eternidad. No hay llanto, sino alegría. No hay clamor, sino júbilo y gozo. No hay dolor, porque todas las primeras cosas que como consecuencia de la caída de Adán y del nuevo pacto vinieron sobre la humanidad, fueron consumadas por Cristo en la cruz del Calvario. Y con su resurrección trajo a la nueva Jerusalén. Nació esa nueva Jerusalén allí, aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino como sobre los 120 que allí estaban reunidos. Y todos sabemos que nació la iglesia. Que Cristo se hizo de nuevo cuerpo sobre la tierra por medio de su iglesia, de la cual tú y yo somos miembros. Y somos hijos de Dios. Y somos la nueva creación de Dios. Espíritus vivificantes, hechos perfectos por el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su preciosa sangre. Sobre esto hay mucho que hablar, pero iremos avanzando en la medida que el Espíritu Santo nos lo permita. Pero amados, yo te invito para que le demos gracias a nuestro Dios por esta revelación maravillosa. Padre, qué hermoso es saber que no nos hemos acercado al monte que humeaba, al monte de Sinaí, del trueno, de la bocina, que espantaba a los que estaban allí. Nos hemos acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles que hoy nos rodean y son una realidad. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A los primogénitos inscritos en tu libro desde antes de la fundación del mundo. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo que anheló Abraham en su tiempo, pero que hoy es una realidad en nuestras vidas. Hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hoy somos las nuevas criaturas de Dios en el Espíritu. Y damos gracias por esta obra maravillosa y perfecta que tú hiciste para nosotros en tu plan eterno. Y gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos trajiste en tu tiempo perfecto para disfrutar de las riquezas de tu sabiduría, de tu inteligencia y tu gracia revelada por medio de este libro maravilloso que es tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, sé que quizá quedan muchas inquietudes en el aire, pero todo esto lo iremos aclarando a medida que avancemos en estos temas maravillosos. Que el Señor
te continúe bendiciendo. Y por favor suscríbete al canal. Déjame oír tus comentarios. Una vez más quiero colocar el número del grupo de WhatsApp a donde tú me puedes escribir y preguntar y podemos interactuar. Aquí en la parte inferior tú ves ese número, anótalo. Es un grupo de WhatsApp que cada día está creciendo más y más, en donde podremos interactuar sin duda alguna para aclarar cualquier duda. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por habernos acompañado en este tema precioso.